No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Anuncio de inicio de conversaciones entre israelíes y palestinos. Calendario de liberación de terroristas presos. Hezbollah dice estar dispuesto a reanudar el diálogo en Líbano. El rey jordano, primer jefe de Estado en visitar el Nuevo Egipto. Estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y luego comentaremos tus noticias culturales. Perfecto, ahora comenzamos con esa primera noticia que les adelantábamos al principio del informativo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el diálogo de paz anunciado por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, será serio y discreto y que los palestinos deberán hacer concesiones que garanticen la seguridad de Israel. Así lo declaró al inicio de la reunión semanal del Consejo de Ministros que tuvo lugar el domingo pasado en el Centro Begin de Jerusalén, con ocasión de la conmemoración del centenario del nacimiento de Menachem Begin, quien fuera primer ministro de Israel entre 1977 y 1983. Los comentarios del jefe del Ejecutivo israelí coinciden con los pronunciados el pasado viernes en Amán por Kerry, que prometió discreción al anunciar la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos después de casi 3 años de parón. Netanyahu también reiteró que cualquier acuerdo de paz deberá ser refrendado en un referéndum, ya que decisiones de este tipo no pueden ser adoptadas por una u otra coalición, sino que tienen que ser llevadas al pueblo para que dé su última palabra. Señaló que se guiará por 2 principios: impedir la creación de un Estado binacional, así como el establecimiento de un Estado terrorista apoyado por Irán en las fronteras de Israel. Por su parte, el presidente Shimon Peres expresó a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, que ha hecho lo correcto al decidir reanudar el diálogo de paz con Israel, pese al escepticismo entre los palestinos. Las conversaciones entre las partes se prolongarán entre 9 y 12 meses, de acuerdo a fuentes oficiales israelíes citadas por los medios, que han asegurado que el primer encuentro podría retrasarse una semana debido a la logística que requiere, a pesar de que Kerry indicó el viernes que sería la próxima semana. La parte israelí estará representada por la responsable de negociaciones y titular de justicia, Tzipi Livni, y el enviado de Netanyahu, Isaac Molho, y los palestinos por el negociador jefe, Saeb Erekat. Bueno, yo creo que las 2 palabras claves de esta noticia y de la situación son discreción y escepticismo. El tema de la discreción es muy relativo, porque dicen todo esto se hará con mucha discreción, pero el viernes de lo único que hacían era prometer que iban a haber conversaciones de paz que no han empezado. O sea que yo el tema de la discreción no veo por dónde va. Si se refieren a que durante las negociaciones no se sabrá lo que se negocia, pues eso se verá. Imagino que va por ahí, ¿no? Sí, pero habrá que esperar y verlo si es así, porque en todas negociaciones siempre hay una parte que se negocia por delante y otra por detrás, así que seguramente esto se cumplirá solo en parte. Respecto al tema de Pérez, que le manifestó a Abbas que ha hecho lo correcto al decidir reanudar el diálogo de paz, pese al escepticismo entre los palestinos, pues también tendría que felicitar, en este caso, a Netanyahu para hacerlo pese al escepticismo entre los israelíes. No hay más que oír la crónica de Israel Winnicki de hoy, ¿no?, que va más allá del escepticismo. Es que, claro, es que no es la primera vez en estos últimos años, no es la primera vez en estos últimos 20 años, ni en los 30 años. Son muchas veces, muchas iniciativas de paz, muchas conversaciones de paz, que llegan hasta los premios Nobel de la Paz, pero que después
se diluyen en el aire. Y en realidad todo ha sido prácticamente hasta ahora papel mojado, excepto los tratados de paz con países como Jordania, ¿no? Que bueno, siendo una paz fría, pero por lo menos se mantiene la paz, y con Egipto hasta mientras estaba Mubarak, incluso el tratado de paz con Egipto se ha respetado incluso mientras estuvo con Morsi, exacto, bajo ciertas medidas excepcionales. Lo que es realmente difícil es saber si se puede llegar a algún acuerdo de algún tipo con los palestinos, excepto los que ellos estipulan como precondiciones. O sea, antes de empezar a hablar, devuelvan todo esto, liberen a todos y después hablamos. ¿Y después hablamos de qué? Porque el tema es la seguridad de Israel y la seguridad que tienen que tener los palestinos de que ellos van a tener un Estado propio. Pero el tema es si realmente eso es lo que quieren. Porque está bien que en todos los medios internacionales se habla de que los palestinos tienen derecho a un Estado propio. Israel no lo ha negado, pero queremos saber exactamente a qué se refieren. Porque si es un Estado normal, pues lo podrían haber tenido en muchísimas ocasiones. En el 48, por ejemplo. Por ejemplo. Pero vamos a ver a qué se refieren y cómo bancarían ellos la situación que tienen interna de tener la mitad de su territorio desgajado y desligado de la dirección central que dice representar el máximo negociador. Así que por ahora, como digo, que se siga hablando con discreción y que a ver si alguna vez podemos superar el escepticismo más allá de los anuncios. O sea, va a haber anuncios grandiosos. Kerry parece que ha nacido para anunciar grandes resultados. El tema es si eso se va a plasmar en algo real. Bueno, esperemos que sí, que desde aquí les deseamos suerte y buenas intenciones a las dos partes, ¿no? Y esta segunda noticia tiene que ver con esta primera. Por supuesto, Netanyahu tiene previsto llevar al gobierno en los próximos días la cuestión de la liberación de los terroristas palestinos presos y la renovación de las negociaciones con la autoridad palestina dentro de un mismo paquete antes del encuentro que mantendrán los negociadores de ambas partes en Washington. Israel se ha comprometido a la liberación de 82 terroristas palestinos que están cumpliendo condena en Israel desde antes de los acuerdos de Oslo en 1993 en 4 grupos. El primer grupo será excarcelado en el segundo mes de las negociaciones y el resto cada 2 meses. La liberación de los reclusos en las últimas etapas estará condicionada a la seriedad que los palestinos muestren durante el proceso de diálogo. Según ha trascendido, Netanyahu se opone a que la discusión sobre las fronteras de 1967 encabece la agenda durante las negociaciones de paz con los palestinos y que la construcción en los asentamientos continuaría dentro de los grandes bloques, pero que sobre la edificación fuera de ellos pesa un gran signo de interrogación. Bueno, esto es lo que estamos hablando, el precio de sentarse a la mesa. Hay gente que cuando se habla de diálogo dice vamos a dialogar, y hay gente que dice si quieres hablar conmigo primero tienes que pagar. Y bueno, Israel se ha resistido a este chantaje durante muchos años, pero esta vez, con la presión de Obama y de Kerry, pues se ha prestado a someterse, ha tratado de resistirse en la medida de lo posible. Netanyahu no ha dado el brazo a torcer con el tema de las fronteras, pero sí con la liberación de terroristas palestinos, aunque lo ha hecho de una forma un poco más suave, liberando en grupos de 20 cada 2 meses a estos 82 terroristas palestinos que son, digamos, de larga duración, son anteriores al año 93. Como señal de buena voluntad. De momento, Israel ni ha pedido ni ha obtenido, por supuesto, ninguna señal de buena voluntad del otro lado, así que veremos. Seguimos con el mismo tema del escepticismo. Y ahora les hablamos de esa tercera noticia que les anunciábamos al principio, que tiene como protagonista a Hezbollah. El jefe del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó ayer que están dispuestos a reanudar el diálogo nacional para tratar la estrategia de defensa, culpando a sus oponentes del estancamiento del proceso. Dicho diálogo nacional, convocado por el presidente Miguel Suleimán, fue interrumpido en septiembre pasado por desavenencias entre los líderes políticos respecto a las armas
armas de Hezbollah. Su líder subrayó que Israel continúa siendo una amenaza y que las ambiciones expansionistas de este país no tienen límites. El Líbano es fuerte y nadie podrá imponerle condiciones externas. Israel sabe que nadie puede atacar al país sin pagar el precio, agregó. Bueno, esto, claro que ustedes si estaban escuchando la noticia, de pronto escuchan algo que Hezbollah está dispuesto a reanudar el diálogo, no sé, dirán, ¿pero qué? ¿También Hezbollah está en el paquete con los palestinos? No, Hezbollah es un grupo chiita, libanés, y es palestino, por lo menos así es su líder, Hassan Nasrallah, que como saben el tema de los chiitas y los suníes pues es una fuente de división dentro del mundo árabe y también lo es dentro del mundo de los palestinos y también dentro del mundo de los palestinos exiliados o refugiados en otros países como el Líbano. Así que bueno, esa es una historia. Lo que se habla de diálogo es de diálogo interno con los otros partidos del Líbano. Ellos ahora son buenos y están dispuestos a reanudar el diálogo convocado por el presidente Michel Suleiman. Todo esto sucede prácticamente al mismo tiempo que la Unión Europea dice que, bueno, Hezbollah armado es un grupo terrorista, Hezbollah deja las armas en el armario o las lleva bien tapadas debajo de su ropa y entonces no es un grupo terrorista. Esto no hay quien lo entienda, porque aquí en España nosotros conocimos a ETA y a Ribatasuna, pero es que esto no es que uno se llama ETA y el otro Ribatasuna, se llaman los dos Hezbollah, porque Hezbollah es uno solo. O sea, imagínense ETA, hablar con los de ETA cuando no nos apunten con la pistola, pero sabiendo que la llevan encima y que nos están chantajeando. Bueno, pues esto es lo mismo que ha dicho Europa de Hezbollah, y este Hezbollah que al que Europa en su parte política no quiere condenar, porque, por ejemplo, resulta muy útil, no sé para qué, pero por ejemplo para el diálogo nacional del Líbano, que ellos están chantajeando al resto de las fuerzas políticas, y en una situación muy complicada porque Hezbollah se ha confesado como participante en acciones materiales de una guerra civil de otro país, que es Siria. Así que bueno, esto yo creo que es más fácil entender lo que pasa en Hezbollah que en la Unión Europea. El rey jordano Abdalá II, esta es la cuarta y última noticia de esta parte del informativo, se reunió el sábado pasado con las nuevas autoridades egipcias en la primera visita al Cairo de un jefe de Estado desde la destitución el pasado 3 de julio del entonces presidente Mohamed Morsi. Abdalá II, que estuvo poco más de 2 horas en la capital egipcia, se entrevistó con el presidente interino Abdi Mansur y con el primer ministro Hassan el-Bebaouli. Los temas que se abordaron, según declaró, fueron los lazos bilaterales, la actual situación en Egipto y los últimos acontecimientos regionales como el conflicto sirio. En la reunión estuvieron también presentes el vicepresidente egipcio para las relaciones internacionales, Mohamed El Baradei, y los jefes de la diplomacia de Egipto y Jordania, Nabil Fahmy y Nasser Youdef, respectivamente. Tras el golpe militar contra Morsi y la designación de Mansur, el gobierno jordano fue uno de los primeros en reconocer a las nuevas autoridades egipcias. Jordania y Egipto son los únicos países árabes que han firmado la paz con Israel, por lo que se posicionan como aliados clave de Estados Unidos en la región. Bueno, era lógico que del antiguo eje de los hermanos musulmanes que digamos que viajaban a Siria, incluso a Turquía en aquellos primeros compases del gobierno de Morsi, pues haya pasado a un nuevo eje, y ese nuevo eje es el eje de la paz con Israel, el antiguo eje de la paz con Israel, que es Jordania. Y para Israel esta es una buena noticia, que el rey jordano se implique, se moje, como quien dice, y apoye abiertamente a estas autoridades egipcias, porque eso también le va a dar, de alguna manera, va a legitimizar a Estados Unidos a seguir brindando el apoyo que necesita Egipto para salir de esta crisis y encontrar alguna vía verdaderamente democrática para expresar las decisiones populares. Bueno, y con esto acabamos las noticias de corte internacional y vamos a pasar a las culturales.
Aquí estamos de vuelta con las noticias culturales. ¿Qué tal, Raquel? Bien, pues retomamos una noticia de la que les venimos hablando estos últimos días, que son esas jornadas de cultura sefardí que se están desarrollando en Rota, en Cádiz. Bueno, el día 25 de julio, en el Salón Multiusos Palacio Municipal Castillo de Luna, se dictará una muy interesante conferencia, El cancionero de Abraham Israel, Gibraltar 1761-1770, o La aventura de investigar sobre los sefardíes, una conferencia de la que ya les hemos hablado aquí, pero bueno, es un poco last minute. Se lo recordamos. Será una conferencia a cargo de la doctora Paloma Díaz Mas, esta doctora del CSIC, siempre proponiendo temas interesantes en sus conferencias. Y para terminar, para clausurar estas jornadas, el 28 de julio a las 21 horas, en el patio de este Castillo de Luna, tendrá lugar una charla-concierto, todos a cantar música sefardí. ¿Te suena? A mí algo me suena, Bueno, pues es una charla-concierto a cargo del director de Radio Sefarad, al que conoces levemente. También ¿no? Tengo alguna noción quién es. Sí. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta charla-concierto. Pues mira, esto es una cosa que en Israel se acostumbraba incluso hace muchas decenas de años. Se llamaba Shira Betzibur, es cantar todos juntos. En la época que todavía no había, supongo que yo, presupuesto para traer artistas de fuera, pues lo que hacía es que alguna persona del kibutz con un piano se subía a un escenario y tocaba melodías que la gente sabía las letras de las canciones. Y si no las sabían, pues tenían una hojita con la letra de las canciones para poder seguirlas. Y generalmente esta persona que tocaba el piano o el acordeón o la guitarra o lo que fuese, pues de vez en cuando proponía alguna nueva canción, incluso algunas creadas por él mismo. Bueno, en este caso no van a ser nuevas creaciones, sino que en vez de ser un concierto donde yo vaya a cantar con mi bella voz... Tú que aparte de director de Radio Sefarad eres musicólogo. Exacto. Bueno, y aparte como músico sí que lo he hecho, pero que esta vez no es un concierto al uso, ni tampoco es un taller en el sentido de que enseño a cantar música sefardí para los futuros cantantes profesionales de música sefardí. Yo quiero hacer lo que es la raíz de la música sefardí, que es cómo se aprendía, de padres a hijos, o de madres a hijas, y que la gente lo aprendía escuchando la canción. Y en este caso con la pequeña chuleta de que la letra va a estar escrita porque no todo el mundo habla el ladino judío español de cuna. Y entonces estas pequeñas variaciones respecto al español, para que las acepten y las incorporen más fácilmente, van a tener la chuleta. Vamos a hacer 7 o 8, de lo que nos dé tiempo, canciones muy populares en judío español, y las vamos a aprender todos juntos y las vamos a cantar todos juntos. Eso es todo. Tiene muy buena pinta. Espero que sí. Y aparte que yo creo que va a ser muy buen sitio para inaugurar este tipo de actividad, porque ya se sabe que en Andalucía es donde todavía se conserva esta tradición de la tradición oral de las coplas. Sí. Y la música sefardí está muy, muy, muy cercana a esta música. Y lo que decía, la gracia de los gaditanos, con eso vas a tener un público excelente. Ya eso, nos va a haber mucho cachondeo. Bueno, la segunda noticia nos traslada a Ávila. Es algo de lo que también les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, si recuerdan la aparición de estas tumbas en unos parques de la capital abulense mientras se construía un instituto. Bueno, pues diversos medios internacionales judíos han recogido en Internet la noticia de la inhumación de los restos de las 90 tumbas que fueron exhumadas cuando aparecieron, como les decimos, en el transcurso de la realización de estas obras. Estos medios informan sobre el ritual por el que fueron devueltos a la Tierra Virgen estos restos de judíos abulenses en una ceremonia celebrada el pasado día 7 de julio, de la que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. En los textos internacionales se indica que nada más conocer la existencia de este cementerio judío, el Comité para la Preservación de los Cementerios Judíos en Europa, junto a la Federación de Comunidades Judías de España y las autoridades nacionales y locales, colaboraron intensamente para que las 90 tumbas que fueron descubiertas se exhumaran y se respetaran los restos siguiendo las prácticas judías. Nos ha interesado pues eso, que diversos medios internacionales se hagan eco de esta noticia que lleva el pasado sefardí al resto del mundo. Uh-huh.
Tengo la voz fatal hoy en este verano bajo los aires acondicionados. Espero que me perdonen. La última noticia de esta agenda cultural es que sale a la venta en eBay la verdadera lista de Schindler. Ya saben, esta lista que da lugar a un libro, que da lugar a la salvación de bastantes personas y que después se convierte en un libro y que finalmente Spielberg traslada a la gran pantalla hace ya 20 años, hace poco que se celebró esta conmemoración. Esta verdadera lista de Schindler, donde el empresario alemán Oskar Schindler incluyó a cientos de judíos para salvarles de los nazis, saldrá, como les decimos, a la venta en eBay este viernes con un precio inicial de $3 millones, pero los vendedores que están situados, que viven en California, esperan que alcance al menos los 5 millones. De las 7 versiones originales de la lista que inspiró la película de Steven Spielberg, solo se conoce que sigan existiendo 2 en el museo. Una en el Museo de la Memoria del Holocausto en Israel y otra en el Museo del Holocausto en Washington. Los coleccionistas que poseen la lista, Gary Zimet y Eric Gassin, han explicado que han decidido utilizar esta plataforma porque cuenta con más de 100 millones de miembros y consideran que el artículo puede ser de interés mundial. Eso han declarado al New York Post. Zimet ha señalado que es raro que un documento de tanta relevancia histórica se encuentre en el mercado y también ha dicho que muchos de los supervivientes de la lista y sus descendientes emigraron a Estados Unidos, por lo que los nombres serán reconocidos en Nueva York. Así que esperamos ver cómo resulta te da un poco de grima a mí también. Este tipo de cosas, la verdad que pagar por tener ese tipo de recuerdos, a mí me da, como dices tú, un poco de grima. Me parece que lo suyo sería siempre que estuviera una donación a una institución, en un museo o en algún sitio donde todo el mundo pueda no disfrutar en el sentido habitual de la palabra, pero sí acceder a este documento original y, por supuesto, en su versión electrónica, que es la que realmente sirve. O sea, saber que ese es el papel que escribió el ayudante de Schindler, pues no creo que sea ese el punto más importante de las listas de Schindler. Lo más importante es lo intangible, la historia que hay detrás de todo eso. Por supuesto que sí. Y sobre historias intangibles y no tanto, les seguiremos hablando mañana. Por supuesto, aquí estaremos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Netanyahu espera medidas reales de Europa tras la calificación terrorista del brazo armado de Hezbollah. Abbas vuelve a amenazar con la Corte Penal Internacional. El médico de Bin Laden entrena yihadistas en el Sinaí. Telefónica I+D firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria israelí. Estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Y después pasaremos a las noticias culturales, como todos los días. Comenzamos con la primera noticia que les adelantábamos en titulares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó su esperanza de que la decisión tomada el fin de semana por la Unión Europea de incluir en la lista de organizaciones terroristas al brazo armado del grupo chií libanés Hezbollah comporte medidas reales contra este movimiento, ya que, explicó, Israel no diferencia entre los brazos armado y político de Hezbollah, que cuenta con diputados en el Parlamento libanés y con un ejército con el que Israel mantuvo en 2006 un enfrentamiento en el que murieron más de 1.000 libaneses, en su mayoría civiles, y 163 israelíes. Espero que la aplicación de la decisión lleve a medidas reales contra la organización, señaló el jefe del gobierno israelí en el comunicado. Netanyahu también acusó a Hezbollah de efectuar diariamente crímenes de guerra en Siria y participar en la masacre que allí tiene lugar, del lado de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Según la decisión de los 28, adoptada por unanimidad, la milicia de Hezbollah será considerada un grupo terrorista, si bien se mantendrá la cooperación con el gobierno libanés, el diálogo con todas sus fuerzas políticas o el suministro de ayuda financiera o humanitaria. La inclusión de una organización en la lista terrorista europea supone la imposición de mayores medidas de control y un bloqueo de los activos económicos del grupo y se rige por estrictos procedimientos legales para permitir defender el caso en los tribunales.
Bueno, esto lo veníamos comentando y la verdad que es un despropósito. Vamos a ver cuáles pueden ser las medidas reales. Por ejemplo, llega alguien, un miembro destacado de Hezbollah, al aeropuerto. Lo detienen. ¿Usted es miembro de Hezbollah? Sabemos que es miembro de Hezbollah. Sí. Puede ser, por ejemplo, el general de la zona sur de Hezbollah en todo el Líbano. Pero tiene un carnet de parlamentario. Ya está, se acabó. No le pueden hacer absolutamente nada porque él pertenece al brazo político, no al brazo armado. ¿Qué es un brazo armado? Pues que se lo pregunten a un anatomista porque todavía no se puede, no se pueden dictar medidas utilizando palabras que no existen. No existe en el medio legal algo que es el brazo armado de algo. O sea, o es un ejército o no es un ejército. Si es de un país, tú puedes decir, los miembros del ejército de este país serán condenados, ¿vale? Pero no puedes decir los miembros del brazo armado de un equipo de fútbol. A ver, ¿quiénes son los miembros del brazo armado? ¿Los que pegan, los que hacen faltas cuando vienen los contrarios? No, cualquiera puede hacer una falta al equipo contrario. Cualquiera Hezbollah puede cometer un acto terrorista porque eso está en su planteamiento ideológico. En su programa. En su programa. Y lo único es que cuando detengan a alguien, pues hasta que no demuestren de que él ha participado activamente en algún hecho terrorista, no van a poder hacerle nada. Y ni siquiera detenerlo, porque para detenerlo tiene que haber una orden de búsqueda y captura contra esa persona específica. Pero jamás lo van a lograr detener porque ya sabemos que a Hezbollah, por ejemplo, hace 19 años que lo buscan por el atentado de la AMIA. Y jamás han detenido a nadie de Hezbollah. Entonces, ¿por qué lo van a detener ahora que tienen pasaporte diplomático en el sentido de que si ellos también, aparte de ser asesinos, tienen el carné de ser asesores militares de un parlamentario, ya están en el brazo político y no en el brazo armado? Esto es, con perdón de la expresión, una gilipollez redonda. La siguiente noticia nos habla del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, quien considera que el resultado de los esfuerzos para reanudar el diálogo con Israel se decidirá en los próximos días, pero también advierte de que si el intento fracasa, todas las opciones que protejan los derechos del pueblo palestino estarán abiertas. Así avanzó que Palestina podría emplear su condición de Estado observador de la ONU para presentar una demanda contra Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Según declaró a un diario jordano, la primera opción palestina es alcanzar, a través de la negociación sobre fronteras y seguridad, el establecimiento de un Estado independiente de acuerdo a un calendario, partiendo de la postura de que todos los asentamientos construidos desde 1967 son ilegales, y destacó que cualquier acuerdo logrado con los israelíes será sometido a un referéndum popular. Bueno, ahora se ha apuntado a lo del referéndum popular. Yo me pregunto si el referéndum popular al que va a someter el acuerdo también lo va a hacer en todo el pueblo palestino, quiere decir, si también lo va a hacer en casa, si va a mandar observadores, si alguien va a tener suficientes bemoles para presentarse ahí como observador de un referéndum por un diálogo con Israel. No me lo creo porque el propio Abbas... vamos a ver, el propio Abbas está desde hace años sacando a relucir algo que se llama la Corte Penal Internacional de La Haya. Cuando el año pasado se presentaron como a la candidatura como miembro observador de Naciones Unidas, dijeron a diestra y siniestra, y si no, ahí tienen nuestro archivo sonoro y tienen las hemerotecas. Fíjense porque lo ha dicho y lo ha repetido ese mes sin cesar. Estábamos hablando del año 2012, en octubre, noviembre del 2012. Decía, no estamos hablando del Tribunal Penal Internacional, no queremos ir a la Corte Penal Internacional, no queremos ir. Desde entonces ya ha amenazado por lo menos 10 veces que esa es su herramienta. Lo que quiere hacer es denunciar a Israel en la Corte Penal Internacional, pero es que lo va a hacer sí o sí no. Y aparte no parece el tono adecuado para como antesala de unas negociaciones, ¿no? Pero aparte, amenazar ¿con qué? ¿Con que vas a llevarlo a un tribunal? A ver, señor Abbas, ¿quieren que lo lleven a usted también a un tribunal penal internacional? ¿Quiere que hagamos una verdadera autopsia del cadáver de Arafat y veamos quién mató a Arafat?
O quizás se lleven alguna sorpresa a mucha gente. ¿No fueron los israelíes? No, pero quizás tampoco murió de forma natural. Mira tú por dónde lo dejo así. Bueno, hablamos de cadáveres, de autopsias, y ahora el protagonista de nuestra tercera noticia es un doctor, en concreto Ramzi Mahmoud al-Mowafi, alias el químico, quien fuera el médico personal de Osama Bin Laden, quien ha sido visto en el norte de la península del Sinaí, donde Al-Qaeda mantiene una fuerte presencia. Al-Mowafi se escapó el 30 de enero de 2011 de una cárcel de máxima seguridad del Cairo, donde estaba cumpliendo una condena a cadena perpetua por un caso militar durante la revolución que destituyó al expresidente egipcio Hosni Mubarak. En Afganistán, donde se sumó a Al-Qaeda, no solo se convirtió en el médico personal de Bin Laden, sino también en un experto en explosivos. Un diario egipcio indicó que el carismático médico de 59 años está suministrando entrenamiento militar a militantes de entre 15 y 40 años en la península del Sinaí, unos yihadistas que hace 2 semanas llevaron a cabo un ataque contra una estación de policía en El Arish, la capital de la gobernación del norte del Sinaí, y fueron vistos luego distribuyendo panfletos anunciando su intención de establecer un emirato islámico en la península. Bueno, hay una cosa que hacen los médicos de todo el mundo cuando acaban su carrera, y en todos los países del mundo se llama el juramento hipocrático. Cuando comienzan su carrera. Sí, perdón, no, cuando acaban la carrera de estudios, vale. Y antes de empezar a trabajar, el juramento hipocrático dice que nunca van a hacer daño intencionadamente a la gente. Entonces, a este señor, que casualmente también el apodo es del químico, es como el cuñado que tenía Saddam Hussein. Parece que el tema de la química es una de las asignaturas más fuertes del Islam. Pues este juramento de los islamistas de este tipo de islamistas, de este tipo de islamistas, sí, es que yo no entiendo a alguien que sea médico y que se dedique al mismo tiempo a ser un experto en explosivos y prepara a la gente para matar a otra gente, porque no es que está, vamos a ver, siempre han habido en los ejércitos oficiales médicos que están junto con el ejército para recoger a los heridos y curarlos, etcétera, etcétera. Pero no que un médico que enseñe, mira, tú pínchalo aquí porque aquí duele más o aquí lo vas a matar, etcétera, etcétera. Y lo preocupante es la transhumancia de este señor, ¿no? También con sus explosivos. Bueno, desde Afganistán al Sinaí, pasando por Egipto. Exacto, y aparte el hecho de que esto lo han visto los demás. A nadie le interesa si está suelto, porque es un personaje casi anecdótico, que un médico que vaya enseñando a los demás cómo hay que matar a la gente. Es una nueva variante de la medicina. Yo no sé exactamente el doctor Ramzi Mahmoud al-Mowafi dónde se ha doctorado, pero lo que sí me parecería lo mínimo de lo mínimo, que la universidad, sea la que sea, le quite el título, aunque él va a seguir ejerciendo, pero por lo menos que por favor le quiten el título, aunque la haya recibido en la Universidad de Hamas en Gaza. La última noticia de esta parte del informativo es una noticia feliz, positiva. La filial dedicada a la innovación de Telefónica, llamada Telefónica I+D, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Industria israelí para trabajar de forma conjunta en la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías. El acuerdo estipula que Israel financiará la actividad de las empresas israelíes que trabajen en colaboración con Telefónica I+D y establece que ambas entidades colaborarán para explorar oportunidades en el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías. El acuerdo fue rubricado por el jefe científico del Ministerio de Economía de Israel, Avi Hashon, y el presidente y consejero delegado de Telefónica I+D, Carlos Domingo, en presencia del secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, Jaime García Legaz. El presidente de Telefónica I+D señaló que colaborar con la Startup Nation por excelencia es todo un orgullo. Este acuerdo nos dará la oportunidad de aprender importantes lecciones de cómo convertir un entorno complejo en una oportunidad gracias a su cultura emprendedora y a su visión global. Bueno, pues seguiremos de aquí conectados a las innovaciones de Telefónica I+D en colaboración con la industria israelí. Esto seguramente, por ejemplo, va a agilizar el hecho de que lleguen a España
algunas apps y desarrollos de forma directa de donde se ponen los huevos de las nuevas tecnologías y no 6 meses después cuando alguien lo ve ya instalado en Nueva York. Y parece que el viaje del secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España empieza a dar sus frutos, ¿no? Sí, ya se habían firmado algún preacuerdo, pero este es un acuerdo ya definitivo y concreto. Y ahora pues pasamos de lo concreto a lo etéreo y lo mágico de las noticias culturales. Bueno, ¿qué noticias tienes hoy, Raquel? Pues hablabas de magia y si hablamos de magia y de cine tenemos que hablar de Woody Allen. Y de clarinetes. Uno de nuestros directores favoritos, Woody Allen, ha comentado que le gustaría volver a hacer monólogos. Es una muy buena noticia porque, como imagino, la mayoría de nuestros oyentes saben, Woody Allen empezó realizando una serie de monólogos en los escenarios de Nueva York. Uh-huh. Y de ahí ya saltó a la tele y de la tele al cine, ¿no? Uh-huh. Así que es una muy buena noticia por parte de este realizador prolífico. Ya saben que va a película por año desde que filmó Bananas, como mínimo una al año, y la de este 2013 se llama... Y filmadas en Nueva York, donde nadie filma. Bueno, en Nueva York y donde le pagan por filmar. Hay que darle un tirón de orejas un poquito al señor Allen, que todavía no ha grabado en Israel. Bueno. Estaba hablando con Simón Pérez, una de las últimas veces que se reunió con el mandatario israelí. Bueno, la película que se va a estrenar en 2013 se llama Blue Jasmine, sabemos muy poco de ella. Sí que está protagonizada por Kate Blanchett y Alec Baldwin, o sea que ya los actores nos encantan. Uh-huh. Son, en el caso de Baldwin, fetiches de Woody Allen, y para Kate Blanchett será su primera película de Woody Allen, así que será Chica Allen, como ya han sido, bueno, pues las míticas Diane Keaton, Mia Farrow, Scarlett Johansson y, como no, Penélope Cruz. Bueno, en menor medida. En menor medida, sí, pero bueno, sí. Bueno, ha repetido 2 veces, ¿eh? Ya. Sí, o sea que dos o tres, déjeme, 2. Bueno, la trama de esta película tiene que ver con la crisis que afecta a una refinada neoyorquina que decide trasladarse a San Francisco para vivir con su hermana, que es una hermana muy particular. Bueno, así que es prometedora esta nueva película de Woody Allen, que como siempre todos sus fans iremos a ver y saldremos más o menos desencantados, pero siempre contentos de poder disfrutar de una nueva película de Woody Allen. Uh-huh. Y ahora volvemos a España para hablarles de Lorca. Ya saben que allí se está viviendo, ha comenzado ya este Jewish Festival, uh-huh. Que tiene esas actuaciones comenzó ayer con la puesta en escena de una compañía teatral muy interesante. Con la obra de Claudio Ochman, ¿no? ¿Sí? De Soldati. Exacto, habrá actuaciones musicales, ahora les actualizamos un dato, pero queríamos hablar de esas otras actividades que se están llevando a cabo en relación con la cultura judía, que no están inscritas directamente en el festival, este Jewish Festival más relacionado con la música y las artes escénicas. En este caso se trata del Tesoro Judío. Es una manera de dar a conocer la cultura judía del castillo a través de diferentes pruebas hasta que los participantes encuentran un misterioso tesoro que había en la fortaleza. Se les proporciona un mapa, es una actividad para los más pequeños sobre todo. De hecho, los primeros en probar esta gincana cultural han sido los alumnos de la Escuela de Verano de Actividad Física y Ocio de la propia Lorca. Por lo visto fue muy divertido, les encantó y se fueron conociendo un poquito más la historia medieval de Lorca y sobre todo la cultura judía de aquellas personas que habitaron la Alcazaba hasta el decreto de expulsión de 1492. El tesoro judío. Uh-huh. Y les hablábamos de este Jewish Festival y tenemos que darles cuenta de un cambio en la programación. Cierto, porque se había anunciado en principio el grupo de thrash metal Orphaned Land, yes. Pero cuando hablamos con el organizador Jewish Lorca nos dijo que eso se había caído y tenían que confirmar qué es lo que venía en vez de eso. ¿Y quién viene? Pues mira, el 7 de agosto actuará el ensamble Kol Dodi. Presentará su disco Livatni,
que acaba de ser grabado en Nueva York. Y en el concierto intervendrá la cantante y compositora israelí Mika Karni. ¿La conoces? Me suena Mika Karni, sí. Lo que no sé es si de otro grupo. Me parece que ella era solista. Pero bueno, siempre es bueno tener nuevos grupos y nuevas propuestas. Y en el caso de este grupo parece que es un disco nuevo, Live of Tenny, y así que pues habrá que ir a Lorca para escucharlo antes que todos los demás. Claro. Bueno, y escúchenos ustedes mañana en este informativo y en el resto de la programación. Oye, que pasamos lista, ¿eh? Hasta mañana. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, comenzamos con los titulares. Los cristianos coptos egipcios siguen desprotegidos según Amnistía Internacional. Ashton pide poner en marcha el boicot a productos de asentamientos y algunas cadenas holandesas ya lo hacen. Colombia recibirá 2 sistemas de drones israelíes. Siria se está convirtiendo en el centro mundial de la yihad global. Estos son los titulares de unas noticias que comenta un día más Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Pues luego, después de estas noticias, vendrán las culturales contigo. Comenzamos con la primera. Amnistía Internacional ha denunciado la pasividad de las fuerzas de seguridad egipcias durante un reciente ataque contra coptos, una rama del cristianismo, como saben, cerca de Luxor, en el sur del país, en el que fueron asesinados 4 hombres. Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de julio y se desencadenaron tras la aparición del cadáver de un musulmán en las proximidades de las casas de varias familias cristianas, decenas de las cuales fueron atacadas, saqueadas e incendiadas. Según Amnistía Internacional, las fuerzas del orden solo hicieron con desgana algunos intentos de poner fin a la violencia en la localidad, a la que no llegaron refuerzos de seguridad suficientes, pese a las reiteradas peticiones de auxilio por parte de dirigentes religiosos y vecinos. Los testimonios recogidos por la organización critican que la policía cedió a las exigencias de la turba y en un caso solo evacuó de una vivienda a las mujeres y niños, dejando a su suerte a los varones. La comunidad copta, que representa cerca de un 10% de la población egipcia, sufre discriminación y ha sido blanco de ataques sectarios, tanto durante el régimen de Hosni Mubarak como durante los posteriores mandatos del islamista Mohamed Mursi y de la Junta militar. Sí, y desgraciadamente esto no tiene visos de solucionarse. Es una minoría muy grande y muy antigua, la minoría copta. Es un problema que hoy en día se está agudizando en todo Medio Oriente, que es el problema de los cristianos en entornos musulmanes. Y parece que el mundo le cuesta asimilar ese problema, porque parece como que el problema es siempre entre los musulmanes y los judíos. Pues no, hay muchos problemas, han habido problemas con los cristianos en Irak, en Afganistán y prácticamente en todo lo que son los países musulmanes, y cuanto más cercanos a la imposición de la Sharia, peor. Pero tampoco en movimientos más o menos modernos o modernizadores como el de la Junta Militar, y cuando estaba Hosni Mubarak tampoco lo estaban pasando demasiado bien. Lo que pasa es que esto viene a redundar en que, a pesar de que han cambiado, han pasado de Mubarak a Morsi y ahora a la Junta Militar, pues su situación sigue siendo muy mala. Y desde aquí hacemos un llamamiento para que las autoridades internacionales y religiosas... Y el Vaticano, por ejemplo. Sí, pero el coptos, Vaticano es católico. Uh-huh. Es católico, no. Las autoridades coptas no están regidas por el Vaticano, no son católicos, pero sí son cristianos. Pero bueno, hay suficientes cristianos en el mundo para sentirse hermanados ante el problema este. Así que, por favor, no queremos que haya más masacres, y la cosa en Egipto está bastante agitada y puede terminar muy mal. Encaramos ahora la segunda de las noticias, que nos habla de la jefa de la diplomacia europea. Catherine Ashton pidió apoyo a la Comisión Europea para que se publiquen en 2013 las directrices sobre el etiquetado de productos de asentamientos israelíes en Judea y Samaria.
Las directrices de etiquetado que pidieron en marzo pasado 13 países de la Unión Europea, entre ellos España, permitirían marcar debidamente los productos de los asentamientos, de forma que al llegar a las aduanas europeas se les apliquen las tasas pertinentes y para que los consumidores sepan de dónde proviene exactamente el producto. De momento, 3 cadenas minoristas holandesas han dejado de comercializar productos fabricados en estos asentamientos, lo que ha llevado a que algunas de esas compañías se registren dentro de la llamada línea verde o línea de armisticio anterior a la guerra de 1967. Otras, a pesar de que temen las consecuencias económicas, están empeñadas en mantener sus fábricas en el mismo sitio. Según señalaron algunos empresarios, los principales perjudicados serán los trabajadores palestinos. Si el volumen de exportación cae, tendremos que despedir a muchos de ellos. Las cadenas minoristas que boicotean productos israelíes son Aldi y Hoblit, en tanto que la cadena Jumbo está distinguiendo entre los productos israelíes y los fabricados en los territorios en disputa. Bueno, ya lo comentabas, no sé si ayer o sí, hace muy poco. Sí, pero desde aquí tengo una recomendación para la señora Catherine Ashton. Ella dice que las directrices sobre el etiquetado de productos. Pues yo le propongo algo que va con la historia de Europa y sus relaciones, simplemente un escudo de David amarillo, que así se distingue a los judíos del mundo y así van a distinguir perfectamente a los productos que posiblemente traigan la peste a Europa, porque eso es casi lo que se propone con esta medida de aislamiento, que también es totalmente ridícula, porque como decimos, la compañía que produce los productos en los territorios va a ponerle el sello de un amigo que tiene la fábrica en Tel Aviv y ya solucionar el problema. No, es un problema de principios, y de todos los problemas que hay en el mundo, Catherine Ashton está metiendo prisa para que por favor ya se legisle sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que le van a traer un cordero de criado en Cisjordania? Es que ni siquiera se sabe qué es lo que hay que boicotear, Cisjordania o Judea y Samaria, porque se aclaren, porque muchas veces lo que se quiere boicotear es la palabra Judea y Samaria, y en cambio si dice Cisjordania está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que, dónde pasa el límite? Si no existen esos límites, si las fronteras no están trazadas, si el mundo está esperando unas conversaciones para ver si se trazan esas fronteras, ¿quiénes somos los europeos para meternos en el medio y decirle a un país de aquí para allá es bueno y para aquí para allá no es bueno? Y sobre todo lo que comentabas, que los principales perjudicados van a ser los trabajadores palestinos, ¿no? Si se llega al cierre de las empresas. En Judea y Samaria hay muchas empresas más grandes, empresas pequeñas. Las empresas grandes, las del sector alimenticio, que necesitan mano de obra no calificada, tienen muchos trabajadores palestinos. Y son trabajadores palestinos de Cisjordania, de los pocos que trabajan de verdad y que no son unos subvencionados de Europa, por otra parte, que tiene, sabes que la Autoridad Palestina tiene 500.000 de funcionarios. Es el país con más país o situación, autonomía, grupo social, círculo de amigos, como lo quieras llamar, con más porcentaje de subvencionados de todo el planeta. No existe. Y claro, la mayoría de la gente no hace absolutamente nada. De los que sí están obligados a trabajar, porque su situación económica así lo exige, los que están trabajando también en fábricas que algunas de ellas están son dirigidas israelíes por judíos. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es castigar a los judíos y no a los palestinos. Pues otra vez, en la etiqueta, por favor, que pongan de forma distintiva y clara una estrella de David amarilla, como siempre se ha usado, y que diga Jude. Continuamos. La Fuerza Aérea de Colombia recibirá 2 sistemas de aviones no tripulados de origen israelí, gracias a un acuerdo gubernamental. Estos aparatos, cuyo número no se ha conocido hasta el momento, se integrarán a la flotilla de aviones no tripulados de Colombia, cuya cifra tampoco ha sido oficialmente revelada. Se destinarán a operaciones de orden público, búsqueda de inteligencia y protección de infraestructuras. En caso de que las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC logren acabar
acabar con el conflicto armado interno, esta flota de drones se usará para diferentes actividades, se han comentado. Sí, bueno, recuerda que hace unos meses estuvo el presidente de Colombia visitando Israel, estuvo en visita con empresarios, con máximo nivel. Seguramente también hablaron de eso, porque no se habla de 2 aviones, sino 2 sistemas de aviones. O sea que es como una flotilla, ¿vale? O 2 flotillas de aviones. ¿Para qué sirven estos aviones? Pues sirven para muchísimas cosas. Ayer mismo comentábamos con Alberto Milkevich de Brasil el tema de que ellos están desarrollando mini satélites junto con Israel para controlar unas fronteras que son tremendamente grandes, selváticas e incontrolables con fuerza humana. Pues los drones sirven, entre otras cosas, para estas labores, y especialmente si el tema de la guerrilla de la FARC no se soluciona como todo el mundo espera, pues es una herramienta indispensable. De todas maneras, la noticia viene también a raíz de que últimamente Israel ha comentado no solamente que venderá, como siempre ha hecho, armas de tecnología punta, sino que su armamento más caducado, obsoleto, pues también lo está poniendo a la venta en ejércitos de países que no tienen conflictos tan acuciantes y que pueden, solventarse con un tanque de hace 20 años. Recuerdan nuestro último blog, Siria se está convirtiendo en el centro mundial de la yihad global. Bueno, pues les ampliamos esta información diciéndoles que el jefe de la inteligencia militar del ejército israelí, el general Aviv Kojavi, declaró que Siria está atrayendo a miles de activistas de la yihad internacional y musulmanes extremistas de la región y del mundo que están estableciendo su base en ese país, no solo para derrocar al presidente Bashar el-Assad, sino también para promover la visión de un Estado Islámico. Así se expresó en una ceremonia de graduación de oficiales, agregando que delante de nuestros ojos se está desarrollando un centro de la yihad global a una escala que podría afectar no solo a Siria y a las fronteras de Israel, sino también a Jordania y al Sinaí. En abril pasado, Jabhat al-Nusra, un grupo extremista islámico que combate a Bashar el-Assad en Siria, anunció su fusión con el Estado Islámico de Irak y el Levante, el brazo de Al-Qaeda en Irak, y que estaba recibiendo órdenes de Ayman al-Zawahiri, quien reemplazó a Osama Bin Laden en la dirección de Al-Qaeda. El aparato de seguridad de Israel estima que a pesar de las recientes victorias del ejército de Assad, la guerra civil está lejos de finalizar. Los rebeldes controlan varias zonas de Siria, incluyendo ciudades claves como Homs y Alepo. Cientos de yihadistas se han establecido en la parte sur del Golán sirio. Israel renovó los trabajos en la valla fronteriza con aquel país y espera finalizar las obras el mes que viene. Además, ha reforzado la presencia militar en la zona por temor a que esos yihadistas traten de infiltrarse en el país o perpetrar un ataque terrorista. Bueno, la situación es muy grave, no tanto por lo que es ahora, sino por lo que significa que nadie va a frenar lo que está pasando ahora. O sea, ya hemos visto que en estos 2 años y medio el mundo ha preferido no meterse. Hoy mismo había unas declaraciones de un general estadounidense que ayudar a los rebeldes de Siria costaría $1.000 millones al día. Bueno, algo como para decir a la gente, ni de coña vamos a entrar ahí. Entonces, bueno, esto va a seguir, evidentemente, tiene su ritmo, es una guerra de guerrillas, el gobierno se va a atribuir triunfos, los del sur van a estar cada vez más consolidados, en el norte también, pero y posiblemente en el norte dentro de poco se establezca como una zona rebelde libre, ¿vale? El tema es que Siria va camino de convertirse en lo que, si la gente tiene un poquito de memoria, hace 10 años, 12 años, ¿recuerdan cuando Afganistán era el país de los talibanes? Sí. Antes, el hogar de los talibanes, de todo el terrorismo internacional, ahí se cultivaba y se sigue cultivando la heroína con la que se financia el terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se ha desplazado, han tenido unos años que no han tenido exactamente dónde establecerse, y ahora se les abren todas las puertas para que Siria sea ese lugar, y posiblemente incluso pueden llegar a penetrar en Líbano y a reemplazar a la Hezbollah. Ahora Hezbollah está en horas bajas porque apoya al Assad, porque está en el mismo frente con Irán, que tampoco está en el mejor de sus momentos, y Hezbollah puede perder la guerra no contra Israel,
no contra Israel, sino contra los suníes de la yihad global. Recordemos que Hezbollah tenía una alianza estratégica con otros suníes, con los de Hamas en la franja de Gaza, que Hamas se ha quitado de en medio y ahora tiene esta extraña alianza con la yihad, con la cual tiene guerra en su propio territorio, pero más allá de las fronteras está aliado. Esto, bueno, es que es un caos, y en este caos los que mandan... Esto es como había una serie de televisión, creo que era el Superagente 86. Sí, buenísima. Y el enemigo se llamaba Caos, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado a la época. No tenemos el Superagente 86 ni el zapatófono, pero tenemos a la organización Caos, que se llama un poquito diferente. Se llama Al-Qaeda. Cayó la cabeza principal, la que aparece en las películas de Bin Laden, pero ahí está Ayman al-Zawahiri, que es el médico egipcio de toda la vida, el señor de la barba blanca que parece tan buena persona y que sigue organizando el terror a nivel mundial y controlándolo, digamos, en pie de igualdad con Estados Unidos, porque el enemigo de Estados Unidos hoy en día no es la Rusia de la Guerra Fría, sino de Estados Unidos, de Europa y de los países civilizados, este señor Ayman al-Zawahiri, Al-Qaeda, y que desde algún sitio en el desierto de, por ejemplo, Sudán, dirige las acciones de lo que está pasando en Siria, y dentro de poco pues van a establecer ahí su feudo. No quieren, otra vez voy a repetir, los yihadistas no quieren liberar un país porque no les interesa un país. El mensaje es: a la yihad no le interesa ni un país ni dos países, sino le interesa algo redondito que se llama el mundo, porque tienen una misión que es llevar el Islam hasta el último rincón. Y entonces, hasta que los pingüinos de la Antártida no recen el Corán, no se acabará la yihad. Eso que les quede claro a todos los que piensan que hay bases para el diálogo, hay que apoyar a los rebeldes. Sí, Bashar al-Assad es un tirano, es lo que sea, pero los que vienen enfrente, pues es casi peor. Y ahora, hablando de cosas peores, vamos a hablar de cosas mejores. Vamos a pasar a hablar de cultura. Comenzamos con unas jornadas, Jorge y queridos oyentes, que nos llevan a Tarazona los días 2 y 3 de agosto. Habrá música, gastronomía, poesía y se mostrarán diferentes oficios que serán protagonistas de los talleres que se desarrollarán en esta localidad. Las jornadas se llaman El Retorno de Sefarad y, como les comentamos, las personas que acudan a Tarazona regresarán al siglo XIII para homenajear a una de las figuras más reconocidas, el sefardí Moshe de Portela. La cultura judía se recreará ambos días con distintas actividades. Por ejemplo, alguno de los talleres, caligrafía sefardí. Caligrafía sefardí. Eso no, ¿qué será? Pero si no sabemos en qué lengua es, en textos ajameados o no es ajameados. Como muy buena intención, pero es divertido el término. Sí, la verdad que sí. Caligrafía sefardí. ¿Puedo contar una anécdota? Venga, vale. Ya. Bueno, pues hace años en Navarra, como hay este conflicto entre el euskera y el castellano, en una emisora de radio estaban hablando de la guitarra española, y por no decir española dijeron la guitarra nacional. Ajá. Entonces esto de la caligrafía sefardí no es exactamente lo mismo ni por los mismos motivos, pero es divertida la nomenclatura, ¿no? Sí, sí. Bueno, habrá también talleres de historia y cultura, de cerámica o de música y poesía, exhibiciones de labores como las de guarnicionero o platero, entre otras. Comienzan, como les decimos, el viernes 2 de agosto a las 20:30 con la representación de la llegada de la reina Constanza, la esposa de Pedro III, a la localidad y el recibimiento de Moshe de Portela. En ella, en este acto, en esta representación, se anunciarán los actos que tendrán lugar a lo largo del fin de semana. Esperemos que Moshe de Portela lo esperen, que va a venir a pie, porque siendo Shabbat no puede viajar, ¿eh? Bueno, él ya está en Tarazona, la que llega es Constanza. Ah, vale. Claro, llega la reina. Bueno, como les comentamos, hay para todos los gustos. Hay degustación de vinos, la muestra de trabajos con cuero, metal o perfumes de la mano de distintos maestros artesanos. La gastronomía tendrá un importante papel, también con un taller de degustación de comida sefardí, esto sí, que puede ser comida sefardí.
o el taller de decoración de galletas judías. Que se llevará a cabo durante la tarde. Habrá pasacalles musicales y, por ejemplo, y nos ha llamado la atención que las jornadas finalizarán con la celebración de una ceremonia pública dirigida por el rabino de la Sinagoga Mayor de Tarazona en un bar de la Plaza Judería, donde además del ritual se unirán poesía y música cristiana y musulmana, y con el concierto de Jaco el Musicante, Jaco que el te Musicante. suena. Pero el rabino de la Sinagoga Mayor de Tarazona del siglo XIII. Que será exactamente, claro. Porque no hay comunidad en Tarazona, y la Sinagoga Mayor, si la hay, será un sitio en ruinas, y tampoco debe haber un rabino. Bueno, pues curioso la elección de un bar en la Plaza Judería, pero bueno, lo importante es la intención. Bueno, es importante la intención. Vamos a ver si una vez que les vaya bien, que para las próximas veces, aparte de la intención, lo hagan con un poquito más de respeto hacia por ejemplo, no organizar cosas que tienen que ver con el judaísmo los viernes a la noche. Eso ya sería un buen punto de partida. Interesante. Bueno, seguimos hablando de la representación de lo judío y en este caso les traemos una etiqueta de una botella de anís. Una cosa muy curiosa. El imaginario judío, la etiqueta de un anís de Jerez. Bueno, hay unas bodegas que se llaman Marco de Jerez, que ha realizado a lo largo de sus años, ha reflejado en sus etiquetas parte del imaginario cultural judío. En su etiquetado de diferentes vinos, brandis y otros licores, como por ejemplo este anís que les traemos. Hay algunas etiquetas que han estado dedicadas a Moisés, otra a Noé y otras al rey David. En esta ocasión es una etiqueta curiosa y poco conocida que la bodega jerezana Antonio Rey registró como destilación especial de anís del Hebreo y que se podría datar a finales del siglo XIX. O sea que el anís se llama anís del Hebreo y en la etiqueta pues se ve a un judío procedente del norte de Marruecos, un poco por las ropas, vestido a la usanza de la época, que se dispone a servir una copa de anís en el marco de un bello salón, así como semi-moruno. Esto está mejor que las etiquetas que conozco yo de Puente Genil, donde en la Semana Santa se hace un vino que se llama el judío y aparece la imagen de un judío bastante demonizada. Estereotipado, ¿no? Sí. Bueno. Así que bueno, esta es una imagen bastante más respetuosa y tomada de la iconografía del siglo XIX. Y una etiqueta preciosa. Tienen una entrevista estos responsables de esta bodega, porque es su interés en reflejar el imaginario judío en sus etiquetas. Y ya que estamos en Jerez, muy cerquita, Jorge, en Sevilla, ya les comentamos a nuestros oyentes que tuvieron la suerte de ver en el Teatro Romano de Itálica la actuación de la Kibbutz Contemporary Dance, esta compañía tan importante de Israel, junto con tantas otras que tienen esa gran labor de dar a conocer la impresionante importancia de la danza contemporánea en Israel. Les hablamos un poquito de la compañía porque en ella se dan encuentro de muchísimas nacionalidades, de personas de todo el mundo que participan en las actuaciones de esta compañía, que ha tenido un éxito increíble en Itálica, y desde aquí queremos felicitarles y alegrarnos por esa presencia de esta compañía internacional israelí en uno de los festivales más importantes del verano cultural español. Muy bien, pues así, con alegría y con danza contemporánea del kibutz, nos despedimos por hoy, y ya saben que mañana venimos otra vez a contarles cosas buenas, que son estas las de cultura, y cosas no tan buenas o no, que a ver si nos sorprenden con cosas muy buenas también, las noticias generales. Muchas gracias. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, unas noticias marcadas por la tragedia del accidente ferroviario en España, que es el primero de los titulares. El siguiente es el general al-Sisi, que insta a manifestarse hoy en apoyo al proceso egipcio. Turquía no acepta compensación por parte de Israel a menos que reconozca que cometió un acto ilícito en el tema de la flotilla. Elegidos los nuevos rabinos jefes de Israel. Estas son las noticias que, como cada día,
Comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Hoy marcados por esta tragedia, pero también, incluso así, hablaremos también de cultura. Por supuesto. Comenzamos. El número de víctimas mortales en el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela, en Galicia, se elevaba ayer a 79 personas tras aparecer nuevos cuerpos al mover los vagones que descarrilaron. Empleados de Adif, la empresa administradora de infraestructuras ferroviarias, empresas de servicios, bomberos, protección civil, guardia civil y policías, entre otros servicios de emergencias, trabajaron durante la madrugada posterior al siniestro con la ayuda de 2 enormes grúas. El accidente, el primero registrado en una línea de la red de alta velocidad de España, se produjo cuando el tren descarriló en una curva de las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela. Aunque por el momento se desconocen las causas de la tragedia, fuentes de la investigación indicaron que una de las primeras hipótesis es el exceso de velocidad. Bueno, desde aquí mandamos nuestras condolencias también de nuestra parte, también de la Federación de Comunidades Judías de España, que ha emitido un comunicado, también la Embajada de Israel en España nos ha hecho llegar ese comunicado con condolencias para los familiares de las víctimas y de los heridos en este accidente ferroviario, que es el segundo más grave en toda la historia de los accidentes ferroviarios en España. Todavía hay muchos heridos muy graves, críticos en el hospital, así que la cifra seguramente cuando la escuchen ustedes pues puede haber ascendido. También lo que sí podemos decirles es que se ha descartado algo que nos temimos en los primeros momentos, que hubiera sido un atentado, ya que estaba el precedente de los atentados en los trenes de Atocha del año 2004. Pero la Guardia Civil y los investigadores pronto descartaron esta hipótesis, entre otras cosas porque el conductor del convoy salió ileso prácticamente, y él mismo reconoció de que había entrado a mucha velocidad en esa curva, que tiene un cartel para viajar a 80 y él dijo que iba a 190, aunque las películas que se han conservado, las filmaciones, indican que incluso podría ir a más de 200 por hora. O sea que esto no es un fallo técnico, sino un fallo humano tremendamente grave, que no sabemos exactamente qué explicaciones podrá dar el conductor, que es un conductor veterano y que conocía el trayecto y la línea, así que no sabemos muy bien a qué se puede deber, pero en este caso pues lo único que nos queda es esto, transmitir nuestro pésame a las familias de las víctimas mortales. El jefe del ejército egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, instó a los ciudadanos a manifestarse hoy para apoyarle en las medidas para acabar con la violencia en el país, donde en los 2 últimos días han muerto 14 personas. Todos los egipcios honorables deben salir a la calle. ¿Y por qué salir? Para que me den una autorización y una orden para luchar contra la probabilidad de violencia y terrorismo, dijo al-Sisi durante una ceremonia de graduación de estudiantes de academias militares en Alejandría. Al-Sisi, que también es ministro de Defensa, hizo este llamamiento después de que 14 personas murieran y 90 resultaran heridas en disturbios en los días anteriores en El Cairo, durante las protestas de fieles al depuesto presidente Mohamed Morsi. Al-Sisi agregó en su discurso que no van a renunciar ni por un momento al plan para conducir la transición egipcia que él mismo anunció tras el derrocamiento de Morsi por parte del ejército el pasado 3 de julio. Tras la locución de al-Sisi, el grupo Tamarrut pidió al pueblo egipcio que se manifieste hoy para respaldar a las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo. Para el mismo día, los Hermanos Musulmanes, grupo al que perteneció el depuesto mandatario, han convocado marchas para rechazar el golpe de Estado militar e insistir en su apoyo a Morsi. Por su parte, los Estados Unidos han decidido retrasar el envío de 4 cazas F-16 a Egipto como parte de la ayuda militar estadounidense al país árabe por la situación actual que viven. La orden ha sido cursada por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que decide en última instancia y bajo las órdenes del presidente Obama sobre las ventas de armas a otros países. Sin embargo, el Pentágono no ha decidido de momento suspender las maniobras militares bianuales conjuntas con el ejército egipcio, conocidas como Bright Star, previstas para finales de este año.
Bueno, cuando ustedes escuchen estas noticias, si ya es de tarde o de noche, puede ser que ya se sepa qué es lo que ha pasado en Egipto. Esto no es una manifestación. El poder de convocatoria de Al-Sisi, ¿no? Sí, no, pero esto no es una manifestación cualquiera porque están convocadas las dos manifestaciones y están dos fuerzas, ¿no? Las dos fuerzas, una está en Tahrir, otra está en el barrio Nasser. Es una situación delicada y tampoco la salida parece la mejor porque este hombre, Al-Sisi, que se alza en portavoz de la libertad, pues dice: ¿para qué salir? Para que me den una autorización y una orden para luchar contra la probabilidad de violencia y terrorismo. Y eso nos recuerda a otros dictadores. Él todavía no lo es, o quizás nunca lo llegue a ser porque no lo pretenda, pero su lenguaje sí que acusa a un cierto grado de exceso de... Ha tenido el detalle o la sutileza de emplear el plural, ¿no? Sí, exacto. Entonces es muy, muy personalista y muy en la línea de sus predecesores que también salieron de las filas militares como Hosni Mubarak y Anwar al-Sadat. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar, como todos los países del Medio Oriente, atentos a lo que sucede en Egipto, que es uno de los países, si no el más populoso de todos los países árabes del Medio Oriente. Nos situamos ahora en Turquía. Turquía no está dispuesta a aceptar la compensación económica de Israel por la incursión al barco Mavi Marmara, alegando que Jerusalén lo considera como un pago ex gratia o pago voluntario y no como resultado de un hecho ilícito. El viceprimer ministro turco comentó que los israelíes temen que la compensación como resultado de un hecho ilícito establezca un precedente para otros casos. Los representantes turcos en las negociaciones señalaron que la cantidad de dinero no era la cuestión en controversia, sino más bien el reconocimiento por parte de Israel del incidente como un hecho ilícito. El asesor de Seguridad Nacional israelí, Yaakov Amidror, que encabeza la delegación israelí en las conversaciones de reconciliación con Turquía, expresó en marzo que Israel no se comprometió a poner fin al bloqueo de Gaza. No tenemos la intención de renunciar a nuestro derecho a responder a lo que ocurre en Gaza debido al acuerdo con los turcos, agregó Amidror. Bueno, ya sabes que cuando hace unas semanas Netanyahu se disculpó públicamente ante el presidente turco, pues quizás a mucha gente en Europa y en el mundo le pareció muy bien, pero no a la mayoría de la gente en Israel. Le pareció que había sido una humillación y en todo caso que no correspondía porque no fue algo... digamos que la incursión en el barco Mavi Marmara estaba basada en un bloqueo legal, incluso avalado por las propias Naciones Unidas como un bloqueo legal. ¿Y quiénes iban en ese barco? No solo iban activistas bien intencionados, ¿no? Bueno, ya, pero más allá del tema es que murieron 9 personas. Israel tuvo como digo, el primer ministro por presiones internacionales llamó para disculparse y ofreció el tema de la compensación. Al principio los turcos dijeron que sí, que una vez que ya pidió disculpas lo iban a hacer, pero parece que no, que lo que quieren es simplemente una humillación pública de todo Israel, reconociendo que es el resultado de un hecho ilícito, y en realidad no pueden reconocer lo que no es verdad, porque como dijo el secretario Amidror, si no van a renunciar al derecho a responder a lo que ocurre en Gaza debido al acuerdo con los turcos. O sea que el bloqueo de Gaza es un bloqueo legal y por lo tanto el abordaje de un barco que rompe el bloqueo no es un hecho ilícito. Entonces, bueno, se puede decir que igual el uso de la fuerza fue desproporcionada. Sobre eso se puede discutir si la policía tenía que haber actuado de otra manera y dejarse matar antes de disparar. Pero lo que aquí se está demostrando es que Israel tiene buena voluntad para subsanar este contencioso, pero que parece que Turquía no quiere y no cuenta con las víctimas, de las familiares de las víctimas que seguramente estarán esperando estas compensaciones económicas. Pues ellos dicen, no, a nosotros el dinero no nos interesa. Pues nada, a ellos no les interesa nada más que una cosa, que es la que ya hemos comentado y que todos sabemos.
Y terminamos con esa noticia que nos habla de los nuevos rabinos jefe de Israel. Ayer finalmente fueron elegidos los nuevos jefes espirituales de las comunidades sefardí y askenazí de Israel, respectivamente, Yihab Yosef y David Lau. Los rabinos David Stav y Shmuel Eliyahu llegaron a la segunda posición. El anuncio fue realizado después de que se contaran los votos de los 147 miembros de la Junta. Los nuevos rabinos reemplazarán al gran rabino sefardí Shlomo Amar y el gran rabino askenazí Yonah Metzer y ocuparán sus nuevos puestos durante los próximos 10 años. Lau es el hijo del ex gran rabino askenazí de Tel Aviv, Israel Meir Lau, y Yosef es el hijo del ex gran rabino sefardí y líder espiritual del partido Shas, Obadiah Yosef. Hubo 6 candidatos que llegaron a la etapa final. Lau, Stav y Yaakov Shapira fueron los candidatos al título de gran rabino askenazí, y Yosef Eliyahu y Sion Boarón al de sefardí. Durante la votación, el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, aprovechó la oportunidad para pedir la anulación de la doble función y para la elección de un solo rabino jefe, ya sea askenazí o sefardí. Muy atrevido el alcalde. Sí, yo me uno al voto del alcalde de Tel Aviv, sí, que me parece un anacronismo a estas alturas en la sociedad israelí seguir hablando de la extracción de los rabinos, si son ashkenazí o sefardí. Lo que los separa, vamos a ver, lo que separa a un judío ashkenazí de un judío sefardí es poco más que el orden de las canciones que se cantan en Shabbat y las melodías con que se cantan. Luego hay algunas alteraciones del ritual, pero que son mínimas, como que si en Pesach se pueden comer legumbres o no se pueden comer legumbres. Y sobre eso estoy seguro que hasta el rabino más ashkenazí estaría dispuesto a ceder y decir que bueno, que se puede hacer las dos cosas según de dónde venga cada uno. Lo mismo con un rabino sefardí, que hoy en día muchos de ellos incluso han sido formados en yeshivot ashkenaziot. Pero el tema, desgraciadamente, tiene un tinte político. Y de la designación de rabinos jefes en Israel se parece un poquito a lo que en otros países como España es la designación de los jefes del Tribunal Constitucional, ¿no? Exactamente. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. O sea, son atribuciones que teóricamente están al margen de todo, del bien y del mal, pero que no lo están. Y es más, los candidatos que han sido elegidos, perdónenme, pero a mí no hereditario el cargo. Exacto, a mí no me gusta nada, simplemente por eso. Yo entiendo de que igual estoy prejuzgando y eran los mejores candidatos, pero que uno sea el hijo del ex gran rabino askenazí de Tel Aviv y el otro el hijo del gran rabino sefardí, líder espiritual de un partido político como Obadiah Yosef, pues no augura demasiada independencia, y aparte esto que se unen un poco al clima mesooriental de estas gobiernos hereditarios como los de Assad. En este caso son rabinatos que es verdad que dentro de los rabinatos sí que hay muchos cargos hereditarios, Pero bueno, yo sin saber quiénes son hubiera votado por los terceros candidatos, porque los segundos tenían problemas, tenían declaraciones inapropiadas a la prensa, con lo cual por eso no fueron elegidos. Pero bueno, yo hubiera elegido por los terceros porque los conoce menos gente y seguramente desempeñarían su labor con mayor independencia. También, ¿no? Y bueno, hablando de fe y de creencia, como ya nos estamos acercando al Shabbat, vamos a hablar un poco de la agenda cultural y de las próximas convocatorias. Pues empezamos con una noticia que nos alegra muchísimo porque la protagoniza una de nuestras actrices favoritas, Natalie Portman, la israelí, y porque habla de que se va a situar esta actriz detrás de las cámaras. En la noticia ¿Va a ir a ver su película? No. En la noticia aparece el titular es Natalie Portman debutará como directora de cine, pero es un tanto incorrecta porque Natalie se puso ya al frente de en un cortometraje dentro de una película coral que hablaba de Nueva York. Si se sí, bueno, pero esto es un largometraje. Bueno, sí, y además no solo es que Natalie Portman va a estar al frente de la dirección de la película, sino que se va a basar en uno de los más maravillosos libros de los últimos años, que es la novela autobiográfica de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad.
Y así va a rescatar también sus raíces, porque ella nació en Jerusalén. Sí. A pesar de... lo que no le hemos preguntado es si su pasaporte la reconocen como israelí, porque últimamente ha habido gente nacida en Jerusalén que los americanos no lo reconocen. No, judíos nacidos en Jerusalén que los americanos no los reconocen como israelíes. Pero bueno, eso es otra historia. Desde el Fondo Cinematográfico de Jerusalén se ha indicado que la actriz israelí escribió el guión y que también actuará en la película realizando el papel de la madre de Oz, con su trágico final, bueno, que leamos el libro. Bueno, confío mucho en las dotes artísticas de Natalie, pero seguramente acabaremos diciendo aquello de el libro es mejor que la película. Exactamente. Porque es difícil, muy difícil superarlo. Y del cine pasamos a hablar de teatro. El último proyecto teatral de la dramaturga Elaine Romero, Secret Things, se estrenó ayer en Albuquerque, en Nuevo México, y explora el criptojudaísmo y la herencia sefardí en el suroeste de Estados Unidos. Uh-huh. La obra se ha estrenado en el Centro Cultural Nacional Hispano y presenta un lugar mítico en el suroeste estadounidense llamado Sefardia, donde ha habido una presencia judía ininterrumpida desde los primeros días de la colonia. Se trata de un espacio de ensueño que, según la obra, no corresponde a una realidad territorial, sino a la conciencia de una herencia judía forzada a mantenerse en secreto durante siglos. Y bueno, como siempre, el tema del criptojudaísmo... Sí, pero en Estados Unidos, en la zona de Nuevo México, Taos y todo eso, pues está muy presente ahí. Sí, de hecho, en el siglo XVII, cuando la Inquisición reafirmó su presencia en Nueva España, muchas familias de origen criptojudío que habitaban en Nuevo León, en México, se trasladaron a colonias fronterizas hacia el norte y el oeste, áreas donde se encuentran hoy precisamente Nuevo México, Texas y California. Sí. O sea que muy interesante. Intentaremos hablar con esta dramaturga para que nos hable más de Secret Things. Y ya para terminar, una buena noticia que nos habla de un premio a un pintor, a un artista israelí afincado en España. Seguro que nuestros oyentes, hará aproximadamente un año, entrevistamos a 2 responsables del espacio Niran Art. Bueno, pues el artífice de este espacio, el pintor Romeo Niran, que no se le conoce mucho, pero es como la excelencia y está muy protegido por sus fans y es como tiene un halo de misterio. Bueno, pues se dice que es el preferido de los príncipes de Asturias, por ejemplo, mira tú. de gente de la alta aristocracia. Bueno, pues Romeo Niran ha recibido un premio en Israel por su contribución a la promoción de la cultura en la diáspora y su apoyo a los jóvenes artistas. Este premio lo ha recogido la persona a la que entrevistamos aquí en Radio Sefarad, el galerista madrileño Antonio Calderón de Jesús, quien viajó a Tiberias, en Israel, en representación de Romeo Niran, al quien no le gusta aparecer. Esto mucho. Es como aquel que escribió el libro de las leyendas de Don Juan, el Claudio Naranjo, creo que se llamaba, La psicología transpersonal, que al final nadie sabía quién había ese nombre que escondía. Bueno, pues muchas gracias. Sí, lo felicitamos desde aquí. Lo felicitamos. Y ya hoy no les traigo una novedad editorial porque la noticia de Natalie Portman me ha impresionado tanto que antes de que haga la película, por favor, lean Una historia de amor y oscuridad. Y por favor, que tengan un Shabbat Shalom, un buen fin de semana y reflexionemos y dediquemos un pensamiento a estas familias que se han visto golpeadas por la desgracia de los trenes en Santiago de Compostela.